Bueno, recuerden que estamos viendo el tema en nuestra serie de verdaderos discípulos. ¿Recuerdan? Gloria a Dios. Hermanos, me acompañan a orar. Vamos a pedirle al Señor que siga soplando en nuestros corazones y ahora en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder seguir compartiendo lo que Él quiere y que cualquier concepto humano se caiga, ¿verdad? Y el Señor se lleve la gloria y la alabanza en medio de nosotros. Padre Santo, muchas gracias. Estamos declarando, Señor, que Tú has estado moviéndote, Padre, grandemente en medio de nosotros. Espíritu Santo, sigue soplando, sigue moviéndote en medio de cada banca, de cada lugar, en el lobby. Permítenos, atráenos, Señor, que tu Espíritu Santo provoque en nosotros el deseo de estar completamente concentrados, Señor, en lo que Tú quieres para nuestras vidas. Completamente, Señor, enfocados en lo que Tu palabra quiere para nuestras vidas en este 2019. Señor, la nueva generación en Cristo está contenta de casi celebrar, a punto de celebrar 16 años de que comenzamos, Señor, inexpertos totalmente, pero creo que ahora, Señor, Tú nos has llevado a conocer Tu voluntad más y más y más. Yo te doy gracias, Señor, como pastor de esta congregación, Nueva Generación en Cristo. Te alabo y te bendigo, Señor, y me humillo delante de Ti para que Tú recibas la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Cómo te necesitamos, Señor, cómo nos haces siempre falta, separados de Ti, nada podemos hacer. Gloria al Señor. Hermanos, pues este es el día 20 de enero del 2019 y vamos a continuar con nuestro tema de verdaderos discípulos. La semana pasada nos quedamos meditando varias citas de la palabra del Señor. Estas citas nos dan un refrigerio, nos dan un aliento, porque pareciera que las demandas para ser discípulos son muy fuertes. Todavía no les compartí las dos demandas todavía más fuertes de las que nosotros recibimos la semana pasada y antepasada. Pero les voy a dar una probadita, ¿verdad? Todavía el Señor lo puso más fuerte. Él dijo, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su casa y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oh, esas palabras fueron fuertísimas, todos se quedaron así. Y está en el mismo contexto de todo lo que hemos visto. Y otra de las palabras que todavía no hemos estudiado ni hemos visto, dijo el Señor que el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Son dos tremendas declaraciones que en su tiempo vamos a poder meditar y escudriñar. Pareciera muy pesada su carga, pero no. Cristo prometió que llevemos su yugo, que aprendamos de Él en humildad, que le pidamos humildemente que seamos mansos, que nos dejemos conducir como los caballos, ¿verdad?, domesticados, que a donde quiera, mientras más domesticado está un animalito como esos, el jinete parece que ni siquiera le da señales. Un leve jaloncito, un leve golpecito con el pie, una sola palabra y el caballo va y hace exactamente lo que el jinete quiere hacer. Dios quiere estar gobernándonos y que nosotros seamos sus vehículos. Un caballo era el vehículo de ese entonces. Imagínate que tu automóvil tú metieras primera y se echara en reversa. Y tú dieras a vuelta el volante a la derecha y el coche se fuera a la izquierda. No, ¿verdad? Dirías, oye, no, cámbienme este coche, está loco. ¿Quién fabricó este automóvil? No lo recibiríamos. Uno desea que el automóvil haga lo que el conductor quiere que haga. Igual en ese entonces, un caballo que no se dejaba domar, un caballo que quería hacer lo que se le diera su gana, no servía para montar, no servía para la guerra, no servía para servir. En cambio, el Señor nos dijo que si nosotros llevamos su yugo y aprendemos de Él que Él es manso, que es humilde de corazón, encontraremos descanso, ya no habrá lucha. Y lo más interesante es que su yugo es fácil y ligera su carga.
¿Cómo te puedes imaginar que los discípulos, los primeros discípulos del Señor, dejaron todo y le siguieron? Dejaron su esposa, dejaron sus hijos y le siguieron. Cualquiera diría, no, ¿qué están haciendo? Eso va contrario a la palabra de Dios, el hogar primero y todo. Hermanos, es que en el reino de Dios las prioridades no son así como las hemos puesto tan bonitas nosotros en un orden. Se los voy a adelantar. El reino de Dios es primero Dios y después todas las cosas que Él nos diga. Yo sé que nos ayuda a decir, primero mi relación con Dios, prioridad número 1. Segundo, mi salud. Alguien dijo, no, yo pensé que iba a decir la esposa. No, la prioridad número 2 es tú mismo. Y no hablo de egoísmo, hablo de cuidarte, de tu salud. Si tú tienes salud, ¿cómo vas a cuidar de tu cónyuge? Si no tienes tranquilidad, si no tienes una paz, ¿cómo vas a gobernar tu hogar? ¿Cómo vas a servir en la iglesia? El que no puede gobernar su propia vida, no puede gobernar su hogar, y el que no puede gobernar su hogar no es digno de estar sirviendo en la casa del Señor. Entonces, primero Dios, después nosotros mismos. Número 3, el cónyuge si estamos casados. Número 4, mi familia. Número 5, mi trabajo. Número 6, el trabajo en la iglesia. Y número 7, cualquier otra de las cosas que me gustaría hacer, mis hobbies, mis planes, mis proyectos. Pero en realidad esa es una clasificación muy humana. En el reino de Dios, cuando se necesita, tú estás inmediatamente ahí a las órdenes del rey. Y el Señor dice, te quiero enviar a, no sé, a las Islas Malvinas. Pues entonces hablas con tu familia y sigues la dirección del Señor. Claro, sabemos que en esta época Dios llama a la familia entera. Pero estoy hablando de que cuando Dios gobierna el corazón, no es difícil. Para ninguno de los discípulos les fue una carga. ¿Se acuerdan de uno que le dijo, Señor, te seguiré, solamente déjame enterrar a mi papá y a mi mamá? Como quien dice, déjame que se mueran, ya casi se mueren, ya están muy viejitos. Apenas se mueran, yo te sigo. Y el Señor le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero vente, aquí solo estamos los vivos. Deja que los muertos espirituales terminen lo que tienen que hacer. Ven, sígueme. Fue muy difícil para esa persona que quería seguir a Jesús, pero que su corazón todavía tenía un cordón umbilical muy largo, muy largo, muy largo. ¿Estoy diciendo que debemos abandonar a nuestros padres? No. ¿Estoy diciendo que debemos menospreciarlos y desatender a nuestra familia? Tampoco. Si tú estudias la Biblia y la historia, ninguna de las familias de los apóstoles quedó sin manutención. Ninguno quedó en la ruina ni nada por el estilo. Había provisión cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. ¿Me estás entendiendo? Pero hermano, estos versículos nos traen una tranquilidad, porque dice la Escritura, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y para los que tenemos el Espíritu Santo, sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de cumplir. Parecería que mandamientos tales como los que estoy citando son más allá de mi capacidad. Bueno, efectivamente, son más allá de la capacidad humana, pero la Biblia dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que te da la fuerza, la sabiduría, el gozo para servir al Señor. Ningún discípulo del Señor sirve al Señor a regañadientes. Ningún verdadero discípulo del Señor le sirve con una carga en su corazón diciendo, ay, pues ya ni modo. No, no, no. La Biblia exhorta desde el Antiguo Testamento, servir a Jehová con alegría. A ver, dilo conmigo, servir al Señor con alegría. O sea, Dios no quiere un servicio así de piedra en el riñón, ¿no? Ay, ¿qué día es hoy? Domingo. Híjole, yo pensé que era sábado. ¿Por qué, mi amor? Ay, porque quiero ir a la iglesia y estos chamacos y estos. No, es que esos de la alabanza. Imagínate, ¿verdad? Como la vieja anécdota de ese hombre que no quería ir a la iglesia. Y era domingo y entonces le están diciendo, ya es hora de ir a la iglesia. No quiero. Y llega la mamá de este muchacho y le dice, óigame, levántese, que ir a la iglesia, es día del Señor. No voy.
¿Cómo que no vas? No, no voy. Dame 3 razones para ir a la iglesia. Se sienta la mamá en la cama. Bueno, número 1, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Número 2, hoy es el día del Señor. Y número 3, tú eres el pastor. Así que órale, vámonos. Hermanos, en Dios es el que produce. ¿Cuándo lo hace? Cuando tú estás conectado con el Señor. Cuando no dejas que tu primer amor se enfríe. Hermano, otra promesa maravillosa. Dice 1 Tesalonicenses 5:23. Aquí está la demanda y aquí está la promesa. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa, irreprensibles, que no haya nada que achacarles. ¿Hasta cuándo? Pues nada más y nada menos hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ya, si hubiera terminado ahí el versículo, todos hubiéramos dicho, ok, ya estuvo, vámonos, no lo hacemos. Pero el versículo continúa. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llamó, ¿cómo es? Es fiel. Él es fiel, Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Ninguno de sus mandamientos es gravoso. La Reina Valera 60, tal y como lo conocemos, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo va a hacer. Él es el que lo va a producir. Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y también nos estuvimos analizando el nuevo pacto, ¿verdad? En el nuevo pacto, que no tiene comparación al antiguo pacto, este nuevo pacto es maravilloso porque el Señor promete, entre otras cosas, escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Él va a darnos sus mandamientos, su ley en nuestros pensamientos. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la enseñanza de la palabra, de la lectura de la palabra, de exponernos a su palabra maravillosa que da vida. El soplo del Espíritu va a avivar tu corazón. Va a cambiar tu corazón de piedra por uno sensible. Y luego dice la Escritura: porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Nadie le va a decir: órale, ven a la iglesia. Es que cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, nadie te tiene que convencer de ir a un lugar donde se va a adorar al Señor y sobre todo donde se va a disfrutar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es medicina. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez lo más impresionante del nuevo pacto, y quiero subrayarlo esta tarde, es lo siguiente: cuando Dios prometió en Ezequiel que les daría un corazón y un espíritu nuevo, hermano. ¡Wow! Un corazón y un espíritu nuevo. No solamente eso, sino que dijo el Señor: pondré mi espíritu en vosotros. Eso ya es otro nivel. Porque si Dios me da un nuevo corazón y un nuevo espíritu, pues hasta ahí suena posible. Pero ¿cómo se quedarían el pueblo de Dios cuando leyeron o escucharon al profeta Ezequiel proclamar: y pondré, dice Dios, mi espíritu con mayúscula en vosotros? Hermano, esto fue un concepto completamente nuevo. Estoy seguro que los dejó impactados cuando lo escucharon. Ellos sabían que Dios sopló aliento de vida al cuerpo hecho de barro de Adán, ¿se acuerdan? O sea que le dio un espíritu con minúscula, con E minúscula. Pero ahora estaba profetizando que ellos recibirían el Santo Espíritu de Dios dentro de ellos, en ustedes, dentro de ellos. Eso era increíble, sobrenatural, muy sobrenatural. Tal vez no lo digirieron, tal vez no lo entendieron. Lo que sí quiero hoy que entiendas, mi querido hermano, que todas las demandas del Señor son posibles. Dice la Escritura, creo que esta cita no la puse, sí, no la puse, pero te la leo. Isaías 35:8, dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Apunta la cita, Isaías 35:8. Isaías 35:8. Él mismo estará con ellos. ¿Se acuerdan cuando les compartí Emmanuel? Dios con nosotros. Qué maravilloso poder recordar que Cristo se hizo carne, que el Verbo se hizo carne, que el Mesías habitó entre nosotros y vimos su gloria.
¿Por qué? Porque Él quiere estar con nosotros. Él no nos va a dejar, hermano. Él no nos va a abandonar, jamás. Pero lo más interesante es lo que sigue. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ya la hice, hermano. Ya la hice. Por torpe que yo sea, no me extraviaré. Hay esperanza para ti y para mí. ¿Verdad que sí? Yo me declaro el más torpe de los torpes. Pero ¿sabes qué? Él estará conmigo y en este camino, en este nuevo andar con Cristo para ser un discípulo, por torpe que yo sea, por regadas que yo cometa, no me extraviaré. Es la promesa de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Hermanos, que yo no tengo facilidad de palabra. Es que yo no me aprendo las citas. Porque por torpe que usted sea, el reino de Dios con el Espíritu Santo es a prueba de todo. Es a prueba de nosotros mismos. Hermano, el Señor bendice a pesar de nosotros. El Señor convierte almas a pesar de nosotros. Hermano, ¿usted cree que el temperamento de Pablo y de Pedro eran muy nice? Muchas veces la regaron. Muchas veces no tuvieron sabiduría. Muchas veces su impulso, su ánimo, sobre todo Pablo, era agresivo a veces. Ya pasaron los años. Hermano, Pablo tuvo que sentarlo Dios 14 años. Cálmese ahí. Porque cuando él se convirtió y vio la luz y vio a Jesús y vio que estaba equivocado y se le iluminó todas las citas que él usaba para contradecir a los cristianos, es las mismas citas que usó después para convencerlos de que Jesucristo era el Mesías. Porque los ojos se abrieron. Era tal la emoción y tal el fervor que sacó de onda a todos los discípulos de Jerusalén. Porque él llegó en el fuego, aparentemente. Llegó ahí y empezó a quererlos mover y hacer cosas. Lo tuvieron que tranquilizar para que sus emociones no fueran las que gobernaran, sino fuera el Espíritu Santo el que gobernara y le diera sabiduría sin apagar el fuego. Que no hubiera fuego extraño en su vida. Él estuvo 14 años y después de 14 años, un Saulo convertido en Pablo, llamado por Dios. Qué sabiduría. La humildad de este hombre. Cómo trató a los griegos. No, otro Pablo. El camino de santidad se hizo para él fácil. Muy bien, pero ¿qué nos toca a nosotros hacer? Con esas promesas, con esos recursos, nosotros también tenemos una parte que hacer. ¿Cuál es mi parte, dirás tú? ¿Cómo puedo cooperar? Bueno, la Biblia dice, pórtense como hijos obedientes. Pórtense como lo que ustedes son, hijos, pero hijos obedientes. No sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Ahora, hermano, todo pecado es infracción de la ley. O sea, es una desobediencia. Todo pecado es una desobediencia. Por ejemplo, si la ley de tránsito dice que no excedas el límite máximo de velocidad, ¿cuántos aquí en San José, en el freeway, cuál es el límite máximo de velocidad? Repítelo por favor, ¿cuál es? ¿Y por qué vas a 85? Dilo, porque soy un desobediente. Así dilo, así, porque soy desobediente. Dice Vicky, porque van muy lento el de adelante. Imagínate que la para el policía. A ver, ¿por qué va a 85? Es que van re lentos. Otro dirá, pues ¿para qué hacen coches tan potentes si no le puedo acelerar? ¿Sí? ¿No se ha preguntado hasta dónde llega el velocímetro? Y aquí 65 y el coche dice 220. En Alemania sí hay un lugar donde aceleras tu Ferrari, ¿no? Hermano, la ley de tránsito dice máximo 65 millas por hora, pero decidimos desobedecer, excedemos el límite. Ahora, la ley de Dios dice, por ejemplo, no codiciarás el cónyuge de tu vecino. ¿Y qué hacemos? Pues decidimos desobedecer y taco de ojo, ¿verdad? Decidimos desobedecer y empezamos a codiciar el fruto prohibido. Todo pecado se resume en desobediencia. ¿Sí o no? ¿Estás conmigo? Es desobediencia. Ahora, dice la Biblia, al contrario, vivan una vida completamente santa. Santa significa apartada de las cosas del mundo. No significa perfecta, sin ningún error, no.
Santa es una cosa apartada, porque santo es aquel que los ha llamado. El Señor no se mezcla con el pecado. Tú evita el pecado, tú evita a aquellos que les encanta andar a 85, 95, evítalos. Cómo me bendice el hermano Jaime, que él muy sabiamente trata, no digo que no, trata de ir a la velocidad exacta que es. Y cuando veníamos aquí a la oración los martes, yo veía que él estaba fijadito, rápidamente, que nos pasáramos de 65. No hay tránsito. Se veían que no había patrullas. Cualquiera hubiera dicho, vamos a llegar más temprano, no, oramos otros 5 minutos más. No, él iba tempranito, tranquilo, por 2 razones. Primero, porque ama su vida y la vida de su familia. Segundo, porque él quiere seguir las reglas. Tercero, oye hermano, si no tienes papeles o tu licencia la ganaste con muchos trabajos, ¿la vas a perder solamente porque desobedeciste? No, yo decía, wow, esto me recuerda en México, que en México nadie obedece el tránsito, ¿verdad? Y todos le dan una mordida al policía cuando los detiene. Pero había un siervo de Dios que iba conmigo, iba bien despacito una vez, y no se me puede olvidar. Y le dije, Alejandro, vas muy despacito, hombre, acelérale. Y volteó muy seriamente, íbamos conversando tranquilo, pero yo le dije eso, cambió su cara, me volteó y me dijo, si quieres bajarte, te bajo, pero a mí alguien me espera. Yo no sé si en tu casa te esperan, pero a mí me esperan. Me dejó callado. Dije, oh, está bueno. No, pues así pues sí. O tú hubieras abierto la puerta y te avientas. No, ¿verdad? Ok. ¿Cómo podemos ser santos? Porque Él es santo. El secreto se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, mirándolo fijamente sin distraernos, no ver al hombre, ver a Jesús. Y luego dice algo padrísimo, el autor y consumador de la fe. Quiero compartirte un poquito eso. Oh, ¿cómo es eso? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, primero vamos a Gálatas 2:20. Fíjate cómo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esa carne, en esta humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de ese que es el autor y consumador de mi fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Déjame te lo pongo en una versión bien bonita. Escucha esta versión. Yo sé que te va a bendecir como a mí me bendijo. Mira lo que dice, la traducción viviente lo dice de esta manera. Pues voy a leer desde el versículo 19 para que le entendamos al 20. Mira, desde el 19. Pues cuando intenté obedecer la ley, está hablando Pablo bien sinceramente, ¿ok? Aquí se está quitando las máscaras y como tú y yo, Pablo era como de la nueva generación en Cristo, yo creo, porque era bien transparente y bien humilde y dijo, ¿saben qué? La neta, cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. ¿Cómo es eso? Sigamos leyendo. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias en mis fuerzas, en mi carne. Dejé de tratar de cambiar, es lo que está diciendo él. Dejé de tratar de cambiar por mis propias fuerzas, a fin de vivir para Dios. Ahora se va a entender. Mi antiguo yo, el que estaba tratando de cumplir la ley, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ese que trataba de esforzarse y de portarse bien y no lo lograba y terminaba esclavo del pecado y decía, mañana lo dejo y nunca llegaba mañana, ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Ya no vive aquel que está condenado porque no puede obedecer todas las reglas de la ley. Ya no vivo yo. El que vive, ¿saben quién es? Aquel que sí cumplió con todas las leyes del Señor. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Ese sí cumplió. Él vive en nosotros. Su justicia es tu justicia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que cuando el diablo venga a condenarte, dile, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Son los méritos de Cristo los que me abren la puerta a los brazos del Señor, al trono con el cual yo entro confiado. Y termina diciendo, así que vivo en este cuerpo terrenal,
confiando en el Hijo de Dios. Yo vivo en este cuerpo terrenal, yo camino, yo avanzo en este cuerpo terrenal, confiando ¿en quién? En el precioso Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, nuestra parte es seguir confiando en Jesús, teniendo fe en Jesús, poniendo nuestra fe en Él. Y por otro lado, obedecer y despojarnos de toda carga pesada, de toda amargura, resentimiento. Porque mira, déjame ponerte este versículo. Yo quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 1, por favor. Hebreos 12, 1. Amén. Hebreos 12, 1. ¿Cómo dice? Mira, voy a quitarlo para que lo leamos en nuestra propia versión, ¿verdad? Dice que teniendo una gran nube de testigos, nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano, está hablando de un corredor. ¿Cuántos saben que los corredores poco les falta para correr desnudos? Usan el menos posible peso que ellos puedan. Déjenme abrir mi Biblia también aquí y leerte la versión antigua que nosotros estamos usando, y es Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos aquellos mártires, todos aquellos héroes de la fe del capítulo 11, despojémonos de todo peso. Para entrenar, los corredores se ponen sus polainas, se ponen pesos para hacer músculo, pero a la hora de correr, nadie va a correr con polainas. Nadie va a correr haciendo pesas. Nadie va a correr con un bulto en la espalda. Al contrario, se despojan de todo lo que pese, y dice así, igual manera, y del pecado que nos asedia. Despójate del pecado, aviéntalo para un lado. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en el cuerpo terrenal, lo vivo confiando en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor, y esta versión dice, y consumador de la fe. Yo no entendía hasta hace muy poco lo que significaba que fuera Jesús el consumador de la fe. Casi me sonaba a que él terminaba la fe. Él empezaba y él la terminaba, y no entendía. Pero mira, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el dolor, la vergüenza, las blasfemias que le daban en la cruz, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, déjame te lo leo, hermano, en una versión preciosa. Esta versión es la Biblia de América, no de las Américas, Biblia de América. Es un tesoro esta Biblia. El pastor Heriberto Hermosillo me la recomendó mucho. Mire lo que dice, Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros, ya que estamos rodeados de tal nube de testigos, liberémonos de todo impedimento y del pecado que continuamente nos asalta, nos asedia, nos hace bullying, y corramos con perseverancia, con paciencia. Recuérdese que la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera a campo traviesa de resistencia. Y si tú lo quieres ver, es una carrera de obstáculos, donde tenemos que pasar encima de los problemas en el nombre del Señor Jesús. El secreto de los campeones es la constancia, la perseverancia. La Biblia dice, corramos con paciencia, corramos con perseverancia la carrera que se abre delante de nosotros. Y luego dice, fijos los ojos en Jesús, sin distraerse, sin distraerse. Jesús es el autor y, ¿cómo dice aquí? Léelo conmigo. Perfeccionador de la fe. Ah, ya le entendí entonces. Esa poca fe que a veces tengo, esa poquita fe, cuando yo decido mirar a Jesús y confesar que Él es el autor y el que va a perfeccionar mi fe, el cual me encanta. Mira cómo dice, animado por la alegría que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz. Es cierto, Jesús estaba sufriendo lo indecible en la cruz, pero dentro de su corazón había otro sentimiento, un gozo, una alegría de saber que
tú y yo íbamos a recibir el mensaje y íbamos a cambiar y nos íbamos a convertir en sus seguidores y nos íbamos a convertir en sus discípulos, y no solamente nosotros, sino los que nosotros les habláramos, y así por todas las generaciones, y que su evangelio se esparciría como las aguas cubren el mar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por ese gozo que Jesús tenía, eso le dio la fuerza. Él pudo bajarse de la cruz a la hora que se le diera la gana, pero se quedó ahí porque no fueron los clavos ni los soldados romanos los que detuvieron a Jesús en esa cruz. Fue su amor por ti que todavía no habías nacido. Amén. Así que el gozo puesto delante de él es la alegría que él esperaba. Soportó sin acobardarse la cruz, y ahora, ¿cómo está? Está sentado victorioso a la diestra del trono de Dios Padre. ¿Cuánto le dan gloria y honra a nuestro Señor? Hermano, muy bien. Pues ahora continuemos donde nos quedamos. Yo quiero que me acompañe y abra su Biblia en Mateo 28, 16. Aquí nos quedamos. Mateo 28, 16. Se conoce, ¿verdad?, como la gran comisión. Mateo 28, fíjese cómo dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Diga conmigo, les había ordenado. Era una orden. Ellos podían cumplir o desobedecer. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Y qué dice ahí? Pero algunos dudaban. A ver. Ya lo habían visto resucitado, hermano. Ya había comido pescado 2 veces con ellos. Lo había tocado Tomás. Ya estaban listos para servir al Señor. Pero todavía los que fueron a ese monte, dice la Biblia que algunos, su fe estaba debilitada. Ellos dudaban. El Señor Jesús le dio una orden, ellos obedecieron, pero aún su corazón tenía dudas. Algunos dudaban, pero aún así obedecieron. Escúchame, yo sé que el Señor nos va a enviar a los perdidos, hermano, en este año. Yo sé que el Señor va a cambiar nuestro corazón. Sé que algunos van a dudar también. Pensarán que no son capaces de llevar el evangelio. Otros van a dudar que alguien los escuche. Dirán que no conocen a nadie hispano. Ay, es que yo no conozco a nadie que hable español. Se excusarán diciendo que todos sus compañeros en el trabajo solo hablan inglés y que ellos pues no lo hablan muy bien. Así que ¿a quién le voy a predicar? Hermano, si vencemos la desobediencia, escúchame bien lo que voy a decir. Si vencemos la desobediencia, si obedecemos, nuestra fe se aumentará. Nuestra fe se perfeccionará, porque Cristo es el autor y el perfeccionador de la fe. Ellos dudaban, pero obedecieron. Ahí estaban, no veían a nadie. No sé cuánto tiempo estuvieron esperando en ese monte, pero finalmente el Señor se aparece. Y en ese momento el Señor madura, perfecciona su fe. Ahora sigamos leyendo, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Wow, tengo todo el poder en el cielo y todo el poder en la tierra. Yo soy el que lo está enviando, no cualquiera. Es mi poder con ustedes. Versículo 19. Por tanto, ¿cómo? ¿Qué significa por tanto? Puesto que yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, y es una orden. Marchen, diría. Si hubiera sido soldado, hubiera dicho Jesús: marchen. O como dicen los comandantes: avancen. ¿Sí? ¿Tú estuviste en el ejército, Angelito? Te veo cara como de arriba. ¿Alguien estuvo en el ejército en alguno de sus países? O por lo menos el servicio militar en México. Sí, algunos sí, ¿verdad? ¿Cómo dice el general? Él avienta un gritazo y adelante, cuidado aquel que se eche para atrás o que no quiera caminar. Pues Jesús estaba diciendo: toda potestad me es dada, por tanto, marchen, ataquen. Cuando dicen ataquen hasta te salen, no sé, armas secretas ahí, no sé, es una
¿verdad? Como que, sobre todo los hombres, ¿no? Por eso nos gustan las películas de acción. Así que, basado en mi poder, id, ¿y cuál es la comisión? Y haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. No dejes títere con cabeza. A todos. ¿Qué vas a hacer? Vas a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 2, enseguida les vas a enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, recuerda muy bien que el Señor no nos mandó a enseñar sus mandamientos. Él nos mandó a enseñar, a obedecer sus mandamientos. ¿Sí agarran la diferencia? ¿Sí entienden la diferencia? No se trata de enseñar los mandamientos, se trata de asegurarte que los pongan en práctica. Mira, un padre, una madre, no enseña a sus hijos pequeñitos acerca de la obediencia. Imagínate a la mamá, sienta sus pirinolitas, ¿verdad? Y les dice: hijos míos, hoy vamos a hablar de la obediencia. La obediencia viene de una palabra griega que dice obedeciere. Y el diccionario la define de 4 diferentes maneras, hijos míos. Obediencia, punto número 1. Obediencia, punto. Oye, un padre, una madre no agarra a sus hijos y les enseña acerca de la obediencia. No, el padre y la madre les enseñan a obedecer. Y le dicen: no me agarras galletas entre semana. Te estás delatando, hermana. A ver cómo se delató la hermana, se delató. No me agarre galletas entre semana. Y pone el vitrolero hasta arriba, ¿verdad? Y sí, cuidadito, y tratas de agarrarla, ¿no? Y luego hay padres y madres medio astutos, ¿no? Que le dicen: y no vayas a poner una silla para subirte. Uy, lo primero que le diste las ideas, ¿verdad? Le diste las ideas. Y yo no sé cómo tienen fuerza esos chamaquitos y mueven la silla, el banquito, y se suben a la silla. Y como no llegan, se suben al respaldo de la silla, y ahí sí, santo Dios. Cuando tratan de agarrar el vitrolero, ¡pum!, se caen y se ponen un trancazo, o agarran el vitrolero, se estrella, olvídate. Entonces, tú no llegas y le dices: ay, hijito mío, creo que no entendiste la lección. Mira, repito, obediencia viene del latín. No. Tú agarras y le dices: te dije que no. ¡Pum! Primero lo sobas y después le das una nalgada, ¿verdad? Le das su varita, no nalgada, ¿verdad? La nalgada no está en la Biblia, las nalgadas no existen en la Biblia. La mano nunca se diseñó para golpear a tu hijo, ni aunque sea en la pompi. Claro que si no tienes otra varita en el restaurante y te está faltando, pues ahí, hermano, sí te doy permiso de usar una varita mágica que se está, y ni modo. Pero siempre tráela contigo. Hermano, tú no le enseñas a tus hijos acerca de la obediencia. Tú te aseguras de que ellos sean obedientes. Los padres responsables nos enseñaron a obedecer. Y claro, dice la Biblia en Hebreos que ellos nos disciplinaban como se les daba la gana. Pobrecitos, no sabían disciplinar. ¿Cuántos todavía traen las cicatrices del cordón de la plancha? Ay, eso está satánico, brother. Duele, pero hasta el alma. ¿Alguna vez te pegaron con el cordón de la plancha? Amén, dice el hermano. ¿O la chancla voladora? No, brother. La manguerita, aleluya. Y además el jalón de orejas, el jalón de patilla. No, el pescozón. Oye, son luchadoras las madres, o sea, saben cómo aplicar las llaves. Y te pellizcan, ya sabes dónde. Ándele para que se le quite. ¿Pero aprendiste o no aprendiste? Mira, hermano, a cierta edad tú no le das las razones por las cuales no debe comer la galleta, pero cuando va creciendo el niño le pregunta a su papá o a su mamá: ¿y por qué, papito, no puedo comer la galleta? Pero no es: ¿y por qué no puedo? No, te dice así: menos, o 2 meses más. Pero si te pregunta, ya va creciendo, tiene preguntas, tiene dudas. ¿Y por qué? Entonces ya le empiezas a explicar: mira, hijo, los carbohidratos, el azúcar, todo el daño que te hace. Mira, mientras menos posible, vamos a comerlo el sábado, ¿qué te parece? O el domingo. Miren, hermanos, aquí entre paréntesis, iba a decir yo aprendí, pero ya aprendí en la Biblia que si no lo practico, no lo aprendí. Entonces, alguien me dijo una vez que él hacía lo siguiente:
Él tenía hijos y así los educaba y así enseñó a toda su congregación a hacerlo y le funcionó. De lunes a viernes, ninguno de sus hijos tenía permiso de probar absolutamente ningún dulce, ni las cosas azucaradas. El agüita, lo menos azucarado posible, agua sola. Atención, solo alimentos podían tomar. El sábado podían comer dulces y alimentos al mismo tiempo. Si no comían alimentos, no comían dulces. Pero el domingo, como él era pastor y visitaba a veces las casas y iba a comer y todo, él no quería batallar con ellos. El domingo tenían permiso oficial de sus padres de comer lo que se les antojara, lo que quisieran. Claro, que no fuera veneno, ¿verdad? Lo que quisieran. Entonces, ellos esperaban con ansias el domingo porque el domingo se la pasaban, si querían todo el día comer papitas, chichulucos, paletas, caramelitos, tamarindos, lo que quisieran, churritos. Usted ya sabe cuál. ¿Saben qué pasó? Que ellos al poco tiempo no solo comieron esa comida, sino que empezaron a combinar sus dulces, pero también querían comer. Y no había problema, era lo que ellos quisieran. Y eso les funcionó. ¿Sabes por qué les funcionó? Porque les enseñaron sus padres que hay tiempo para todo. Dígalo conmigo. Hay tiempo para todo. ¿El lunes es tiempo para dulces? ¿El martes es tiempo para dulces? ¿El miércoles, el jueves y el viernes? ¿El sábado? ¿Con qué condición? Comida. ¿Y el domingo? Atáscate que hay lodo. Amén. Hermanos, si tuviéramos esos principios, sabríamos esperar cuando somos jóvenes. No, pero es que yo ya quiero mi cocol. Hasta que esté casado, mijo. Hasta que esté casada, mija. Pero estoy arañando las paredes. Hay tiempo para todo. Mi pastor, cuando estaba yo de novio con Vicky, me dijo: mijito, bájele de volumen, bájele de volumen, porque ya lo vi muy acarameladito ahí con la Vicky. Bájele de volumen. Y me dice: ya que te cases, súbele a todo. Es domingo, brother. Aleluya. Amén. Hermana, diga amén, écheme porras, porque luego su marido ya se hace, le fue lo intrépido, ¿verdad? Ya como que ya no. Antes hasta había lianas en la recámara, ¿verdad? Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Ok, sale. Okay. Vamos a seguir leyendo. Esta historia no se quedó ahí. Acompáñame a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 4. El Señor les dice que vayan, hagan discípulos, pero después les dice lo siguiente. Hechos, capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Es muy rápido. Muy bien, permítame. Dice así la escritura: y estando juntos, les mandó, otra vez aparece esa palabrita rara, ¿verdad? Que no. Les mandó. A ver, dígalo conmigo. Les mandó. No les sugirió, no les recomendó, no les aconsejó. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí en Juan capítulo 16. Ustedes escucharon que viene una promesa y es de mi Padre. Versículo 5. Porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, pero ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aguanten, espérense, no se vayan. Pero es que nosotros te vimos resucitado, ya queremos predicar. Quieto, porque las primeras de cambio van a huir, van a correr. Así como lo hicieron cuando me agarraron, dijo el Señor Jesús. Ya casi les decía: acuérdense cuando vinieron a sujetarme, no patitas, ¿para qué te quiero? No quiero que vuelva a pasar eso. Se me quedan en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los niños siempre tratan de distraer a los papás de las órdenes que da. Hijito, ¿no puedes ver la televisión este día? Sí, papá. Por cierto, ¿y cómo está mi abuelita? No estamos hablando de tu abuelita. Estamos hablando de que no puedes ver la televisión. No te vayas de Jerusalén. No me cambies la conversación. ¿Qué
¿Qué le dice el Señor? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las estaciones, los tiempos, las épocas, la agenda de Dios que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes. Así que tranquilos, tranquilos, tranquilos. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos. Lo querían distraer, hermano. Espérese tantito, ya les dije que esperaran, y retoma el Señor el tema. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces sí me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino en toda la provincia de Judea, en Samaria, donde no quieren entrar porque tienen prejuicios contra los samaritanos. Ahí van a ser testigos, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Ahora, Dios estaba dando órdenes y ellos las obedecieron. Vamos a leer el versículo 12, por favor. Vaya conmigo al verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén, se regresaron después de que estuvieron en el monte. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Ahí ascendió el Señor al cielo. Si quieres saber en qué monte subió el Señor al cielo, en el monte llamado Olivar. Qué interesante, hermano. ¿Saben cómo sale el aceite de las aceitunas? Machacándolas. Solo cuando son machacadas se extrae el precioso aceite. Y Cristo fue totalmente machacado. Cristo fue esa aceituna que el Señor pisó para que saliera aceite fresco con el cual Él bautizarnos. Y por eso Él sube del monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Dice: camino de un día de reposo. ¿Qué significa eso? Lo que le permitía la ley a los judíos caminar en el día de reposo. Acuérdense que en el día de reposo no podían ellos hacer ningún trabajo. Así que había en la ley una determinada distancia máxima que se les permitía a las personas para caminar. Si pasaban de esa ley, se tomaba como que ya estaban trabajando. No decían: bueno, es el día de reposo, vámonos de aquí a 4 horas aquí a Santa Cruz. No, nada de eso, ¿verdad? Era más o menos como media hora de camino, y el Señor, que sabía bien la ley, los llevó media hora de camino, media hora de regreso, lo que la ley les permitía caminar en un día de reposo. ¿Está conmigo? Y entrados, subieron al aposento alto. Llegando a Jerusalén, buscaron ese lugar favorito del Señor. Subieron al aposento alto, que era una gran recámara que había arriba de una casa, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan. Mira todos los discípulos que estaban ahí. Moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y dice el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Comenzaron a orar y siguieron orando en oración y rogándole a Dios su promesa. ¿Quiénes estaban ahí, hermano? Una de las mujeres más obedientes de la palabra del Señor, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y no solo María, ¿quiénes más estaban? Y con sus hermanos. ¡Aleluya! Finalmente sus hermanos, cuando vieron a Cristo resucitado, se convirtieron y fueron parte de los primeros discípulos que extendieron el reino de Dios y su justicia. Esos mismos hermanos que le dijeron que estaba loco Jesús, ¿nunca lo han leído? Cuando dicen: está fuera de sí. Eso es en la Reina Valera, en español moderno. No, mi hermano está loco. Lo tildaban sus propios hermanos al Señor Jesús de locos. Pues esos locos se convirtieron en unos locos, pero por Cristo Jesús, junto con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es. Hermanos, atención, deje de leer, por favor. No se distraiga. Póngame atención. Mire esto. Ellos obedecieron sin saber muy bien de qué se trataba. No tenían idea de cómo serían bautizados con el Espíritu Santo. No tenían ni la menor idea. ¿Cómo recibirían tal poder que dijo Jesús que recibirían? Pero hicieron algo, obedecieron. Muchas veces el Señor nos da una indicación y queremos entender todo
completo, ¿verdad? No, si no me explicas, si no me enseñas, si no me das las 25 razones por las cuales yo, está como el chiste, ¿verdad? Dame 3 razones, mamá, para ir a la iglesia. Obedece, obedece. Ellos obedecieron de tal manera que, vete ahora sí al capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, fueron varios días de prueba, de espera, con paciencia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos igualito como empezaron, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo corazón, juntos. Y de repente, diga todo conmigo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, una explosión, hermano, de victoria, de gloria. Me acordó de mi hermano de Guatemala, que le encanta soplar el chofar. ¿Cómo se llama este brother? Que para todo es explosión de algo, ¿verdad? Explosión de gozo, explosión de victoria. Para todo, él es el explosivo, el hermano está bien explosivo, hermano. Para él todo es explosión de algo, ¿verdad? Fernel Monroy, sí, nuestro hermano, que Dios lo bendiga. Pues aquí hubo una explosión, un estruendo, ¿verdad? Y de repente dice, se les aparecieron. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hoy hemos cantado, sopla vida, Señor, sopla el fuego de tu espíritu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron flamas, lenguas repartidas como de fuego, asentándose, posándose sobre cada uno de ellos. Cada uno tenía un toque del Espíritu Santo. Todos tenían la llenura en ese momento del Señor. Estaba bajando en fuego, en viento con ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos no sabían lo que estaban hablando, pero no podían detener la alabanza que salía de sus corazones, el gozo que salía de sus corazones. Ellos fueron avivados. Hoy te pregunté, ¿qué es un avivamiento? Pues aquí ve un avivamiento. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no ponían las reglas, las ponía el Espíritu. Él es el que inspiraba, Él es el que les daba. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Se habían juntado ahí para la gran fiesta. Y hecho este estruendo, se oyó en toda la provincia, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros, miren, que no son galileos todos estos que hablan. Si hubieran estado en España, no dirían, no son gallegos todos esta bola. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos no habían nacido allá en Jerusalén. Ellos habían nacido en regiones de paganos, pero su familia que había emigrado por allá eran del pueblo de Israel. Entonces estaban atónitos, dice, les oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, bien lejos, no tan lejos, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, hasta chinitos fueron ahí, hermano. Ya tenían los ojos medio rasgados ahí. Hasta en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, morenitos estaban ahí, bien morenos, pero bien llenos del Señor en ese momento. Y en las regiones de África, aleluya, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos incluidos, hermano. Solo faltaron los guatemaltecos y los mexicanos, aleluya, y los hondureños y los del Salvador, salvadoreños, aleluya. Ahí estábamos representados, tanto judíos como convertidos, ¿verdad? Como prosélitos. O sea, los que no eran judíos, sino que habían convertidose al judaísmo. Cretenses de la isla de Creta, hermano. Hasta árabes había. Árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No, hombre, dice el versículo 12, estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Claro, siempre nunca faltan los simples, los nacos, como decimos. Otros burlándose decían, no, hombre, están bien borrachos, están llenos de mosto, están hasta atrás. Hermano, dice la Biblia que entonces Pedro se levanta, les explica qué es eso que ven y que oyen, que es la promesa de Dios, de derramar su espíritu como lo dijo el profeta Joel, de poner su espíritu como lo dijo
Ezequiel. Veamos cuál fue el resultado de esta llenura del Espíritu Santo. Pasa al versículo 36, por favor. Hechos 2, versículo 36. ¿Cómo dice? Dice así: sepa pues ciertísimamente, está terminando con estas palabras el apóstol Pedro su discurso. Sepa pues ciertísimamente, sin lugar a dudas, toda la casa de Israel. Fíjate que no dijo la casa de Judá, está hablando a las tribus esparcidas de la casa de Israel, los que habían llegado a celebrar la paz, a celebrar ahí el Pentecostés, perdón. Dice: sepa a la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis. No, hombre, yo no fui, dijo alguno. No, ya les había explicado que eran sus pecados los que lo crucificaron. Ya les había predicado que eran sus pecados los que crucificaron a Jesús. Pues Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso hemos cantado hoy: Hosana, Hosana, Jesús es el Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey. El Señor lo ha hecho Señor y Mesías. Versículo 37. Y ahí vas a ver el poder que solo el Espíritu Santo puede hacer. Al oír esto, se compungieron de corazón. Hermano, en otras versiones dice: traspasaron el corazón de ellos las palabras de Pedro. Traspasaron. La Biblia dice que la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta el alma, penetra hasta el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Pues ellos fueron traspasados por la palabra, por la espada del espíritu, y se conmovieron. Los tocó Dios en lo profundo del corazón, dice otra versión, me gusta. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y empieza el primer mandamiento de Pedro, el primer mandamiento de Jesús también. ¿Cuál es? Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si obedecen, si se arrepienten y se bautizan, entonces dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo mismo que ustedes están viendo en nosotros, lo mismo que ustedes han oído de nosotros, lo van a recibir, porque para ustedes es la promesa. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. Eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, hermano. No es gravoso el mandamiento del Señor, porque es con su espíritu. Pero mira lo que sucedió. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, los animaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. ¿Qué esperan? Están en peligro. Sean salvos, arrepiéntanse, sálvense quien pueda. Este es el momento. Salva tu alma del infierno. Yo no sé cómo predicaba Pedro, pero dice que con muchas palabras más los animaba y les testificaba: yo vi a Jesús, Jesús es el Señor, yo lo vi resucitado. Bueno, fue tanta la predicación y el poder del Espíritu Santo que dice la Biblia en el siguiente verso: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira, te lo leo. Este versículo es muy interesante y muy importante. Te lo leo en la versión aramea al español, que es la famosa versión Peshita, así se llama. Escúchalo. No lo tengo aquí en el PowerPoint que yo. No, sí lo tengo. Mira, aquí está. Mire. Y los que de ellos estuvieron dispuestos a aceptar su palabra y habían creído, fueron bautizados, y aquel día se agregaron unas 3,000 personas. Hermano, la multitud era mucho más grande que 3,000. ¿Cómo que aquellos que recibieron? Si todos recibieron el mensaje. Ya te dije la semana pasada que recibir implica para el judío obedecer. ¿Cuántos verdaderamente recibieron su palabra, como dice la Reina Valera? Los que estuvieron dispuestos a aceptar su palabra
y haber creído, y manifestaron su aceptación, ¿cómo? Obedeciendo. ¿En qué obedecieron? Fueron bautizados. Ahí se demuestra que ellos se convirtieron en ese momento en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Termino esta sección de verdaderos discípulos con la siguiente pregunta, y quiero que te lleves esto en tu corazón. ¿Cómo se le describe o se le llama a los seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo me hizo esa pregunta y me puse a investigar. Escucha. Número 1, yo dije, voy a usar todo lo que llamamos nosotros a los convertidos. Convertidos. ¿Cuántas veces está la palabra convertidos en el Nuevo Testamento? 0. Solo están las acepciones. Se convirtieron una vez. En Hechos 9:35. Se convirtieron. Y en otras dice que se conviertan 8 veces en la Escritura. Que se conviertan. Que se conviertan de las tinieblas al Dios vivo. Es uno de los que me acuerdo que está. 8 veces en la Escritura habla de convertirse, pero llamarle a los primeros seguidores de Jesús convertidos, 0 veces. Siguiente, número 2, fieles. Pues resulta que también los fieles en la Biblia se les llama a los seguidores de Jesús 3 veces. 3 veces en el Nuevo Testamento se les describe como los fieles. 4, creyentes. Aquí ya tenemos un poquito más. Se les llamó a los seguidores de Jesús creyentes 12 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué más? Número 4, cristianos. ¿Tú qué eres, hermano? Yo soy un cristiano. Pues cristiano solamente aparece una sola vez en Hechos capítulo 11, versículo 26, cristianos en plural. Y 2 veces la palabra cristiano cuando el rey Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades para ser cristiano. Y cuando Pedro, por ahí de la primera o segunda carta, ya no recuerdo, le dice, si alguno padece, que padezca como cristiano. Nada más. O sea, una sola vez se describe a los seguidores de Jesús como cristianos, y cristiano 2 veces en toda la Biblia. Número 5, discípulos. Discípulos, al contrario, aparece 241 veces en el Nuevo Testamento. Y discípulo en singular 28 veces. Por lo tanto, nos da un total de ¿cuántos? 269 veces en el Nuevo Testamento se describe a los seguidores de Jesús como discípulos. ¿Cuál creen ustedes que es el énfasis de Dios en su palabra? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros seamos? ¿Convertidos? ¿Fieles? ¿Creyentes? Seguro cristianos. No, hermano. Como Dios quería que nos lo escribieran, era como personas obedientes, como seguidores, como verdaderos discípulos del Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Y la pregunta de hoy es, ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios? ¿Qué quiere hacer el Señor de tu vida y de esta pequeña y sencilla congregación? Hermanos, si con 12 personas comprometidas, 120 al final quedaron en el aposento alto, pues con 120 se cambió todo el mundo conocido. Creo que nosotros tenemos un gran potencial. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Levanta tu mano derecha y dile, Señor, hoy reconozco que todavía no soy un discípulo maduro de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que tus promesas en mí se hagan una realidad, y por eso me urge, Señor, que tú me llenes
de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, yo te invoco, yo te llamo, lléname de ti. Jesús, Hijo de Dios, dile, bautízame con tu Santo Espíritu. Señor Jesús, bautízame con tu Santo Espíritu. Dile, Padre Celestial, gracias por haber derramado tu Santo Espíritu sobre toda carne. Señor, yo quiero mi porción. Yo quiero que avives mi vida. Yo quiero, Señor, que enciendas mi fuego, Señor, y que vuelvas al primer amor, Señor. Cuando yo salía a testificar, cuando yo estaba emocionado, emocionada, dile, hermana, de hablar de ti, emocionado de leer, emocionado de cumplir, emocionado de ver el fruto en mi vida, emocionado cuando veía que había vencido tal o cual la cadena de pecado. Gracias, Señor Jesús. Pero, Padre, hemos dejado que solo el conocimiento nos bendiga, que las predicaciones bonitas nos digan qué bonito, y al día siguiente ya no me acuerdo de nada de lo que predicó el hermano. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. Queremos poner en práctica tus mandamientos de una manera simple, de una manera sencilla. Y si tú dijiste arrepentíos, nos estamos arrepintiendo, Señor. Yo me arrepiento, Señor, de no poner en práctica todo lo que yo sé. Yo te pido que perdones a la nueva generación, Señor, que hemos sido oidores, pero tal vez no hemos sido muy buenos hacedores, y que no hemos cumplido el último mandamiento que nos mandaste, Señor: ir y hacer discípulos, enseñándoles que obedezcan, que cumplan tus mandamientos con gozo, Señor, con alegría, que ellos sepan que tú les mandas su Espíritu Santo para que lo puedan hacer, Señor. Dios mío, lléname de tu Espíritu. Yo no sé tú, pero tienes que clamar personalmente a Dios. Yo no puedo clamar por ti, hermano. Yo no puedo pedirle a Dios por ti. Si tú ya dices, es que ya me quiero ir, ya me cansé, quiero ver la tele, quiero hacer eso, pues es tu problema. Pero si tú realmente quieres aprovechar este momento y a eso veniste, a ser transformado, a adorar a Dios con tu vida, pues entonces tómate 30 segundos más y dile conmigo: Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, yo necesito el toque de tu Espíritu Santo. Yo necesito que tú enciendas mi corazón nuevamente. Ponme otra vez, Señor, en el fuego. Déjame que hierva mi corazón. Quiero ser ferviente, Señor, en la oración contigo. Que disfrute estar contigo, que disfrute servirte, que tenga carga por aquellos que no te conocen, Señor. Que no me conforme con irme yo al cielo y los demás a ver, que hagan lo que quieran, Señor. Oh, Dios mío, no, Padre. Yo te pido que me llenes nuevamente de tu Espíritu. ¿Cuántos quieren ser llenos nuevamente de su Espíritu? Mira, hermano, ahorita no hay música de fondo. Ahorita no hay música que toque tus emociones. Y qué bueno, porque esto no tiene que ser emocional, tiene que ser por fe. Levanta tu mano y dile: tú, Jesús, eres el autor y el perfeccionador de mi fe. Acuérdate, algunos dudaban, pero obedecieron. Y por haber obedecido, el Señor perfeccionó su fe. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Señor, hazme una persona obediente. No quiero ser convertido solamente, ni creyente solamente, ni ser llamado cristiano solamente. Yo quiero que me describan como un verdadero discípulo tuyo, Señor. Quiero ser un discípulo tuyo, quiero seguirte en las buenas y en las malas. Quiero que tú me transformes a la imagen tuya, Señor Jesús, para que un día diga como el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, lo recibo por fe. ¿Cuántos lo declaran por fe? Acuérdese de todas las promesas que hoy vimos, son fieles y verdaderas. Cuando sientas que vas a ser tentado más allá, cuando sientas que ya vas a caer, aférrate a la palabra del Señor. Señor, dijiste que por torpe que sea no me extraviaré. Padre, tú dijiste que tú me vas a ayudar, que tu carga es ligera, y no la siento ligera en este momento. Me doblego delante de ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. No me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Entonces, amén. Hermano, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga mucho.